Continuamos con el control de la distancia. Este es el podcast del legado del jab y vamos a hablar sobre el control de la distancia en el boxeo y cómo trabajarlo estratégicamente. Por lo tanto, la idea es ir desarrollando en estas cápsulas estas visiones estratégicas dentro del boxeo. Se habla mucho de los golpes, las combinaciones, el derecho, el cruzado, pero en la práctica, ¿cómo lo aplicamos? Son 12 minutos. No vamos a estar haciendo solamente combinaciones y van a conectarse solas, ¿no? Hay que hacer varias cosas antes de. El boxeo es un juego mental y es importante comprender esos espacios. Así que vamos directamente a la cápsula de que vamos a hablar hoy día. Seguimos con esta serie de la importancia del control de la distancia. La distancia es un valor fundamental en el boxeo olímpico, ya que no solo influye en la efectividad de los golpes, sino que también determina la seguridad del boxeador. Este punto es importante, la seguridad, la capacidad de imponer una estrategia. Eh, es importante evitar golpes innecesarios. Una defensa activa va a mantener al oponente en una distancia adecuada y el boxeador debe anticipar sus movimientos y reacciones. Esto permite tener una defensa que va a estar activa a lo que viene, pudiendo esquivar, bloquear o desviar. Por eso el control de la distancia tiene que estar bien calculado. Estoy en distancia larga, con la mano adelantada puedo cachar y bajar golpes. Estoy en distancia, digamos, corta, tengo que pasar más los golpes por el lado, agacharme, bloquear, buscar aperturas, bloquear. Y también dentro del control de la distancia en el boxeo olímpico, donde los objetivos es sumar puntos y no necesariamente el knockout, esa es una cuestión que poco se habla dentro de la práctica del amateur, que es el boxeo en el cual tenemos más roce, con el cual nos llevamos más, con el boxeo donde tenemos probablemente más contacto. No es 100% necesario noquear, así que hay que minimizar el castigo para maximizar la puntuación y entender que por cada golpe absorbido, si no es contundente, incluso si este golpe no es contundente, se produce un desgaste. Entonces, hay percepciones técnicas de que yo no voy a noquear al boxeo amateur, no voy a conectar unos golpes megapoderosos, no, yo lo que voy a hacer es a puntuar, mantener el control, puntuar, volver a un ritmo de ataque y volver a puntuar. No se trata, esto no es una pelea callejera, ¿no? Y eso cuesta entenderlo. Dentro de la distancia está el reducir el riesgo de lesiones, porque una buena defensa con una exposición, por ejemplo, me mantengo en una distancia larga, voy a reducir el ritmo de lesiones y hay que entender que hay una continuidad en la competición. Si yo estoy en un torneo nacional, voy a tener, y esto lo digo varias veces, voy a tener varios combates. No va a ser solo un combate. Si estoy esperando tener un combate o estoy en una categoría que está desierta o estoy pensando que qué voy a hacer en la próxima pelea. Así que las peleas de boxeo olímpico no es un combate de Rocky. Todo lo contrario, se necesita conservar energía y mantener lo menos lesionado posible para llegar al final, que son varias peleas después. Ese concepto es muy importante. Mantener la iniciativa es una cuestión que la distancia nos va a permitir manejar. Quien controla la distancia es quien decide cuándo se ataca y cuándo se defiende. Y esto permite imponer su propio ritmo de pelea, acelerando o bajando el ritmo al combate según su conveniencia. En este sentido, en el boxeo actual y, por ejemplo, en el boxeo soviético de 1960, podemos ver cómo se produce un adecuado control de distancia en el sentido de que ataco con combinaciones de 3 golpes, ya recto cruzado, estoy poniendo una combinación general, no quiero que se tome como que esta sea la única combinación, y cambio de posición, mantengo la distancia, vuelvo a atacar y mantengo picks de ataque y pausa, ataque y pausa, ataque y pausa. Esto me va a permitir mantener el control del ritmo de la pelea. En el boxeo de Uzbekistán, por ejemplo, en la actualidad, estoy hablando de 2025, una de las cosas muy desgastantes que hace este tipo de boxeo es ataque, clinch,
control, y no permite al otro atacar. Tendremos nuestras diferencias con que la estética de este boxeo no es precisamente la más bella, pero da resultados. Es un poco lo que hacía el boxeo cubano. Salidas laterales, contragolpes, moverse alrededor del ring, ataque, contragolpe, moverse alrededor del ring, pero mantener la distancia larga en la cual el contrario no tiene mucho que hacer. No, llega tarde a todo. Esa es una idea bastante importante. Al manejar la distancia se puede obligar al oponente a reaccionar de una manera predecible, lo que abre oportunidades para contraataques o combinaciones planificadas. Si el contrario está constantemente tratando de cerrar la distancia o de escapar, está reaccionando a lo que tú le propones. El boxeo se trata muchas veces de proponer. Y hay un elemento que es relevante, que es el control psicológico. Imponer la iniciativa, imponer mi estilo de boxeo, quiero decir, también tiene un impacto psicológico en el oponente, quien puede sentirse frustrado al no poder ejecutar su propio plan de pelea, lo que puede conllevar a errores. Y los errores se aprovechan. Los errores pueden significar puntaje. Otra cuestión que poco se habla, siempre se habla del tema de, no, es que el golpe, es que la combinación, es que aquí, que allá, el ahorrar energía, el entrar y salir de una forma inteligente son con pasos precisos, en lugar de movimientos amplios y descontrolados, reduce el gasto energético de cada desplazamiento que debe tener un propósito, energía. Energía es uno de los elementos más relevantes a la hora del boxeo olímpico y en general en el boxeo. El desperdiciar energía a lo loco, lo único que va a hacer es que se te acabe el tanque de oxígeno a mitad de la pelea y el resto sea un festival de abrazos o una paliza. No va a haber otro resultado. También menor desgaste defensivo. Al evitar que nos golpeen y no tener que absorber impactos constantemente, el cuerpo gasta menos energía en la recuperación y mantener la guardia tensa. Mantener una guardia rígida es una de las cuestiones, por ejemplo, que tenía el Picaboo. Va a producir un gran desgaste de energía. Mantener la guardia, esas guardias altas, rígidas, claro, pueden ser muy cerradas, pero poco a poco, tanto el estrés del sistema nervioso como la fuerza que estoy manteniendo con los hombros cerrados va a irse reduciendo. La resistencia. Acá, otro elemento de suma importancia cuando hablamos del control del espacio, el control de la energía, es la capacidad de mantener un buen control de la distancia a lo largo de los asaltos para conservar energía necesaria, por ejemplo, para al final, por ejemplo, de cada asalto, imponer una alta combinación o para responder a un ataque en momentos que sean críticos. Entonces, yo siempre debo pensar en reservar ese resto de energía que me va a permitir mantenerme claramente en un estado de poder responder, no quedarme sin, me quedé sin nada, ¿qué hago? ¿Abrazo o solo recibo golpes con la cara? Entonces, es relevante que la distancia nos va a permitir mantener energía, separarnos, controlar, para reservar ese estanque, ¿no? Preparar el siguiente ataque. O sea, es una cuestión que el control de la distancia es sumamente importante. Crear aperturas. El manejo de la distancia permite engañar al oponente, haciéndole creer que estás fuera del alcance o que lo vas a atacar de una manera para luego cerrar la distancia rápidamente. Y conectar un golpe sorpresivo. Las combinaciones efectivas al controlar la distancia pueden establecer condiciones ideales para lanzar golpes. Por ejemplo, un jab bien colocado puede abrir la guardia del oponente permitiendo una derecha o un gancho de izquierda. Yo sé que esto es elemental, pareciera tan fácil, ¿no? Pero el mantener la distancia con ese jab que entra, sale, conecta, sale al lateral, sale de la línea de golpes, va a permitir combinar y construir boxeo. Obviamente, dentro de esto mismo entran los ataques en ángulo. Y los ataques en ángulo son bien interesantes porque tienen cambios que pueden suceder en todas las distancias. Muy famoso el cambio de ángulo de Vasil Lomachenko, que en media y corta, en amateur, lo hacía de manera muy brillante, cambiaba lateralmente y desde ahí iniciaba combinaciones que eran muy fugaces, muy rápidas. En general, claro, sus rivales que quedaban expuestos por el lado derecho
tenían poco que hacer cuando cambiaba rápidamente el ángulo de ataque y se venía la ráfaga en corta distancia. Es una cuestión brillante que hace Vasil Lomachenko. Pero incluso así, si nos vamos a boxeadores un poco más tradicionales como Félix Savón, va a mantener la distancia con constantes amagues, jabs abajo, arriba, y cuando el boxeador está dudando de si entrar o no, va a conectar poderosas derechas. Famoso combate con este señor Shannon Biggs, ¿no? Un boxeador muy agresivo con Shannon Biggs. Savón lo noquea con amague, mantiene la distancia, cambia el ángulo, conecta a la derecha. Fin de la historia. La distancia también va a ser una ventaja táctica en el combate. Esto es importante hablarlo. Insisto, se habla mucho de la combinación, que el super ultra entrenamiento, pero poco hablamos de la táctica en el combate. La adaptabilidad de un buen boxeador en el control de la distancia puede presentarse frente a distintos estilos. Mantenerse lejos de un boxeador agresivo o cerrar la distancia con un boxeador de largo alcance para anular su ventaja. Yo sé que esto, o por ejemplo cuando se combate contra un boxeador zurdo, ganar el pie adelantado que esté por fuera del pie del contrario. Eso nos va a permitir tener a tiro la derecha. Son cuestiones bases, pero curiosamente no se hablan. También explotar debilidades. Si un oponente es lento en sus desplazamientos, un buen manejo de la distancia puede exponerlo a ataques rápidos y evasiones. Y si es predecible, se puede usar la distancia para anticipar y contragolpear. Por lo tanto, el manejo de la distancia nos va a permitir constantemente entrar, salir lateralmente, acortar espacios y contrarrestar lo que el contrario propone. Una de las cuestiones centrales de la distancia, y por qué, por ejemplo, el boxeo soviético, el boxeo cubano, el boxeo de Europa del Este deciden combatir a la larga distancia, es porque el boxeo amateur es donde los puntos son cruciales. Conectar golpes claros, evitar ser golpeado, el control de la distancia facilita ambos aspectos, permitiendo al boxeador sumar puntos de manera consistente y evitar que el oponente lo haga. En este sentido, el boxeo olímpico, el boxeo amateur, lo que busca es controlar la distancia para controlar el juego del boxeo. Lo que está proponiendo el contrario, también mantener un ritmo que me permita seguir combatiendo a lo largo de esos 3 asaltos y no solo combatir en un estado constante de, podría decirlo así como de batalla y batalla y batalla. ¿Qué pasa con las batallas épicas? Lo que sucede con las batallas épicas es que el boxeador termina quedándose sin fondo físico y a la mitad de la pelea termina exhausto y la pelea termina haciendo cualquier cosa. ¿Y qué pasa si, bueno, es una batalla, la ganamos, 3 asaltos, perfecto? ¿Cómo me enfrento a las 2 siguientes rondas que siguen en el campeonato? ¿O cómo evito lesiones? Entonces, no solo se trata de hacer una batalla épica que parezca una pelea de 1950. No. Se trata de utilizar la cabeza, las distancias y el control de los espacios y controlar lo que el contrario quiere proponer. Ese aspecto es muy relevante. Este fue el podcast del legado del jab, donde vamos a hablar constantemente de cápsulas de táctica, estrategia, psicología también, porque efectivamente en el boxeo amateur, o al menos el contenido disponible que hay de boxeo, se habla mucho de el golpe, la combinación, el cruzado, y me parece todo fantástico, pero ¿cómo racionalizas eso? ¿Cómo lo ejecutas, no? Es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la adaptación del picabuc. Un estilo que es muy bello de ver, pero ¿cómo llevas eso a la práctica? Y eso tiene que ver con la táctica, con la estrategia, con el pensamiento racional detrás del boxeo. Porque el boxeo es una ciencia, o sea, es la dulce ciencia, como se le llama. Este es el podcast del legado del jab. Todos los días vamos a tratar de hacer cápsulas y, bueno, estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Vamos a estar hablando constantemente del boxeo, su táctica, su historia
y también, ¿por qué no?, su psicología. Síguenos para más en el legado del Jazz.